cuando ya estemos teniendo los problemas en el índole psicológico y sí, dermatológico? Yo les comentaba que aquí es muy importante los antecedentes personales de cada persona, heredos familiares o patológicos. Si tuvo cáncer, hay un medicamento que va a sustituir al Premarin o los estrógenos o al estriol o estradiol de biotecnología. Se llama, eso no se lo dije, se llama Tibolona. Ese medicamento va a ayudar a las molestias del sistema nervioso central por las alteraciones de la dopamina, ¿sí? Y la adrenalina y todos los acciones del sistema nervioso. Esto actúa a nivel estéreo, se llama Tibolona. Este medicamento lo va a tomar por la mañana uno diario. Y aquí es muy importante valorar lo que estábamos nosotros viéndolo en plataforma la semana pasada, qué tanto le podemos poner estrógenos conjugados o estrógenos bioidénticos o naturales vía vaginal a una paciente que tenga un antecedente de cáncer de mama o de cáncer de cervix. Aquí va a depender mucho qué tipo de tratamiento médico fue, si fue quimioterapia, radioterapia. Y el Premarin, la presentación viene de 0.625 miligramos la crema, ¿sí? Y ya, eso es para ver, así como dijeron, para todas. Ya en lo particular de los bioidénticos, ahí vamos a valorarlo, qué tanto le vamos a poner de acuerdo al peso y la talla de esa crema. Sí, se pueden manejar desde 100 miligramos, 200 miligramos, es que todo depende de la función renal. No, yo normalmente les manejo 600.25 miligramos de las cremas y estoy valorando, dependiendo, ¿sí?, los factores oncológicos que tuvo, los antecedentes. Aquí tienen que tener mucha comunicación con el oncólogo. ¿Sí? Sí, doctor. Sí. Y ya lo que son las tabletas, el nombre comercial se llama Premarin y ahí lo van a manejar desde 0.300 microgramos a 600.25 microgramos, o son miligramos, perdón, 625 miligramos. Yo casi ya no manejo el Premarin en tabletas estrógenos conjugados. Yo manejo más los estrógenos, como les había dicho ayer, si el beta-estradiol o el estriol, ¿sí?, de 0.25 miligramos. Y manejo progesterona, ya sea natural o sintética, de 100 miligramos. Y vamos a valorar dependiendo de la producción de DHA y testosterona de cada paciente, pero puede manejar desde 20 miligramos en una mujer, máximo 25, o pueden manejar 20 miligramos de testosterona y 25 miligramos de DHA. Y con eso la paciente va a poder hacer ejercicio, va a concentrar más proteínas, va a tener buen apetito sexual. Y aquí ahora sí cada fabricante maneja sus dosis, ¿no? Y de acuerdo al peso y la talla, tú vas a sacar la fisiología de las necesidades que necesita esa paciente. Si está en etapa de climaterio, si está en etapa de la menopausia, pues si está en etapa del climaterio, quiere seguir reglando, pues le vas a manejar, sí, estrógenos, o sea, ya untados o en tabletas, como les mencionaba, y después de los 10 días le vas a manejar 100 miligramos de progesterona para que tenga un crecimiento endometrial. Lo suspendes junto con el estrógeno, dejas 7 días y viene el desprendimiento del endometrio y adelante. Ya en la industria farmacéutica hay dos, está el Climene y el Cliane. Climene y Cliane, esos vienen para el climaterio y para la menopausia. Pero la verdad, si me preguntan a mí, la medicina basada en evidencias que yo he manejado dentro de mi consultorio, ya les había enseñado el PLN, déjame ver si ya me trajeron las cremas. Que es ¿sí? Y mañana me voy a llevar los frascos, no me han llegado, no tardan en llegarme. Si llegan, mañana me los llevo para que los conozcan personalmente. Las cremas tanto para hombre como para mujer. Y ahí manejamos las dosis. ¿Preguntas, dudas? Doctor, bueno, que tendrían que haber llegado ahora, pero no.
no tengo el reporte aquí que me deja mi secretaria. Como ya se va a comer, Doctor, no está aquí. no sé si me escuchan. ¿Mande? Me surgió una duda a partir de lo que estábamos mencionando ayer de los hábitos alimenticios y eso. A ver, no te escucho, Marc, un poquito. O deja Okay. subir al volumen yo, permíteme. Sí, está bien. A ver, espérame, que tengo bajo el volumen. Ahora sí, dime. Ok, me surgió una duda a partir de lo que comentamos ayer sobre la educación para la salud, de las medidas de regulación física y los hábitos alimenticios en el inicio de la menopausia o el climaterio en sí. ¿Usted ha notado que en los últimos años esto mismo ha sido causa de que más pacientes tuvieran una menopausia temprana, por así decirlo? Es que he estado leyendo varios artículos. Se llama insuficiencia ovárica prematura. Ajá. Sí, claro, sí hay muchas mujeres con insuficiencia ovárica prematura. Sí hay. ¿Y eso a qué edad empieza? Más o menos entre 38 y 40 años. Ok. ¿Por qué? ¿Sí sabes por qué? Tengo varias teorías, la verdad. No leí tanto del tema, pero sí. Fisiológicamente sé que, por ejemplo, hay alimentos que pueden hacer que seamos más susceptibles a este envejecimiento, o las actividades sedentarias y el cambio de la regulación del calcio también creo que tenía mucho que ver en esto, la desmineralización y eso, pero la verdad no estoy seguro. Pues sí, Luis Fernando, así como tú lo comentas, yo se los he dicho desde que tengo el gusto de conocerlos. Número uno, la alimentación no es la misma cuando eran de sus abuelos y bisabuelos. Totalmente ya está industrializada la alimentación. Ese es el número uno. Dos, el sedentarismo es muy importante. Que los hombres y la mujer no hacen mucho ejercicio. Más ahora que estuvimos confinados sentados, aumentó muchos problemas de concentración de ácido úrico por no llevar una alimentación balanceada, ingesta de carne de res, etcétera, 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 ¿no? Y la otra, los vicios, el tabaquismo, el alcoholismo, la drogadicción, ¿sí? La mala alimentación, la comida chatarra, todo eso ha inducido a tener una insuficiencia ovárica prematura o temprana. ¿Y cuál otra? ¿Sí? Los medicamentos tan jovencitas que empiezan a tomar anticonceptivos la mujer, desde un medicamento del día después o el de emergencia, como anticonceptivos que automáticamente no tiene un control el médico o la médica y automáticamente te lo regalan en el centro de salud, ni te explican a veces bien, o vas y los compras a la farmacia, te los venden sin ningún control. Entonces todo eso que ha ocasionado que se presente lógicamente una insuficiencia ovárica prematura. ¿Y eso qué significa? Que los 10 pasos que vimos o los seguimientos de la ovogénesis se alteren totalmente. El sobrepeso. Hay más sobrepeso que desnutrición, al menos en las ciudades urbanas, Guadalajara, México, Monterrey, Tijuana, Veracruz, etc. Entonces todo eso nos está ocasionando un problema de salud pública. Y dos, el no manejar bien el tema del climaterio, porque las dosis son totalmente diferentes. O sea, la industria farmacéutica, los medicamentos de patente, te lo venden así, pesa 50 o 100 kilos. Y ahorita la diferencia que estamos manejando nosotros, de acuerdo al peso y la talla y los antecedentes de las personas, sí, de acuerdo a la norma mexicana 04, pues ya es totalmente diferente, porque las empresas, creo que ya hay 3 empresas aquí en México de los medicamentos bionaturales, que en mi experiencia, si me preguntan a mí al principio, yo empecé a manejar los pellets, pero no me gustaron, porque el paciente no lleva una restricción en lo que tú le mencionas. Se ponen muchas cremas que queman la grasa, van con el coach del gimnasio y les dice que se tomen unos preparados que son unos frascos así de grandotes, y me alteran el metabolismo hepático, tiroideo, pancreático, y me altera la función del pellet. Entonces opté en manejar en cremas, y hasta ahorita pues me ha ido mejor, porque la paciente tiene, no yo, sino la paciente tiene menos efectos secundarios. Pues por eso yo les comentaba ayer, el estrógeno en sí lo manejo en crema vía vaginal, ¿sí? Y el otro manejo lo que es el beta-estradiol y el estriol en cremitas, 2.5 miligramos aproximadamente, en una paciente que tiene una función renal, una función hepática normal. Y ya la testosterona, la DHA, dependiendo, ¿sí? Su funciones suprarrenales es lo que voy a manejar en la mujer, porque como ya no está teniendo ovogénesis,
Ya la teca interna y la teca externa no me está produciendo andrógenos, entonces tengo que ver qué porcentaje de andrógeno le voy a poner a esa paciente. Y esa es la gran ventaja que tenemos de estos laboratorios y que ustedes van a tener en el futuro, que la medicina ya no va a ser como la manejamos nosotros en nuestra época y se sigue manejando. Que todos, así peses 1 kilo, 50 kilos, 100 kilos, esta tableta te la vas a tomar, eso ya se acabó. Siempre si llevaron farmacología lo van a llevar, ¿sí? Se manejan por miligramos por kilogramo de peso, cualquier medicamento, antimicrobiano, antiviral, antimicótico, porque va a ser la función renal, el mecanismo de metabolismo hepático, ¿sí? Metabolismo renal, hepático y el páncreas, la bilis, si tiene buena absorción intestinal, porque otro problema que tenemos para la absorción de los medicamentos, si tiene una colitis severa o crónica, ahí tenemos otro problema. Vamos a ver en pacientes muy jóvenes con osteoporosis. Y dices tú, bueno, pues tiene sus antecedentes normales, tiene su ciclo de 28, de 30, 35, y tiene osteopenia. ¿Qué está pasando? Hay un problema digestivo ahí. Sus nutrientes no están llevando a cabo su función y no tiene energía radiante. Se la pasa trabajando todo el día encerrada. Necesitamos la energía radiante, la vitamina D. Y todo esto, señores, jóvenes, señoritas, les causa o nos causan las gónadas insuficiencia ovárica prematura, tanto al hombre como para la mujer. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Si no, adelante. Doctor, yo tengo una. Sí, Johan. ¿Mañana la práctica sería de parto distóxico? Sí, mañana si consigo, en eso ando consiguiendo los forceps, y si no, es que ya casi muchos hospitales no están manejando los forceps, sí, y los que los tienen, nomás tienen 1 o 2 juegos y no me los pueden prestar porque si les llega un paciente con distóxico, entonces, pero sí, voy a hacer todo lo posible por conseguir o en el transcurso de la tarde unos forceps el día de hoy, pero mañana ahí nos vemos a las 2 de la tarde. Muy bien, gracias, doctor. Sí. Yo tengo otra duda, pero es respecto a obstetricia. Mi equipo que vamos a exponer sangrado obstétrico, pero vi en el tema de hemorragia obstétrica, ¿es lo mismo? Bueno, ahorita estamos en GINE y mañana o más tarde mándame un mensaje y con mucho gusto yo te atiendo tus dudas, ¿sale? Sí, gracias. Adelante. Bueno, continuando con el tema de climaterio, bueno, continuamos ya lo que es el síndrome climatérico. Bueno, como ayer ya nos comentaba Tony, en la parte, entendemos que el síndrome climaterio va a ser todo el conjunto de los síntomas y de los signos que van a anteceder y van a seguir después de la menopausia. Esto va a ser como consecuencia de lo que va a ser la declinación o de la cese de la función ovárica de la mujer. Se van a presentar pues ya ciclos menstruales irregulares y pues vamos a tener la presencia del aumento de la hormona fosfoestimulante y sin el crecimiento de la hormona luteinizante. Bueno, también como les comentaba, pues va a ser el conjunto de los síntomas que van a comprender tanto síntomas vasomotores, como ayer ya nos comentaba nuestro compañero Antonio. También va a haber algunas alteraciones psicológicas de la mujer. Va a haber atrofia en la parte genital del órgano reproductor de la misma. Vamos a encontrar también alteraciones del sueño y vamos a encontrar problemas genitourinarios. Bueno, pero ¿qué se va a deber todo esto? Pues principalmente pues van a ser los cambios neuroendocrinos, secundarios pues a la cese de la función ovárica. También pues va a haber la producción alterada de lo que es la progesterona, que va a ser el resultado de la fase lútea inadecuada. Y pues también vamos a encontrar una alteración del equilibrio hormonal entre los estrógenos y los progestágenos, que se manifiestan ya, por ejemplo, con
nostalgia, retención hídrica, cefalea y también los cambios de humor que se presentan en la mujer. Bueno, ahora vamos a empezar con el diagnóstico y evaluación de este síndrome. Me llamo Luis Fernando Gómez Vázquez. ¿Puedes dar la siguiente, por favor? Ok, ¿cómo vamos a diagnosticar el climaterio? Primero, pues recordamos que la transición menopáusica o premenopáusica comienza en un promedio de 4 años antes del periodo final de la menstruación, lo que incluye pues todos los cambios morfológicos que han mencionado mis compañeros. Como ya lo hemos mencionado, se caracteriza por ciclos menstruales irregulares, con marcadas fluctuaciones hormonales y a menudo se acompañan con sofocos, trastornos del sueño, síntomas del el estado del ánimo y sequedad vaginal. Prácticamente todas las mujeres que experimentan la irregularidad menstrual y las fluctuaciones hormonales antes de la menopausia clínica, esto nos quería decir, en el artículo que les estoy citando en la parte de abajo, nos decían que el 80% de todas estas mujeres, su principal síntoma era el sofoco. Hay que entender que para diagnosticar el climaterio es muy complicado y no hay un parámetro exacto, por así decirlo, sino que vamos a empezar a guiarnos a partir de la clínica y vamos a irnos basando a partir de los intervalos de alargamiento intermenstrual. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros recordamos en la fisiología normal, un intervalo intermenstrual normalmente dura de 25 a 35 días, pero durante la transición transmenopáusica este puede aumentar de 40 a 50 días. Los niveles de la FSH en fase folicular temprana son altos pero variables, y la etapa inicial de transición a menopausia se conoce con la transición temprana, según el sistema de estratificación de taller de el envejecimiento reproductivo, o STRAUC en inglés, en lo cual les voy a hablar mayor adelante. ¿Por qué les pongo en la evaluación? Espérate, ¿puedes regresar? Esa, mira. Gracias. ¿Por qué les pongo en diferentes clasificaciones de años? Porque dependiendo de nuestra edad de nuestra paciente, vamos a tener un manejo diferente, una sintomatología o un cuadro clínico distinto. Cuando hablamos de mujeres de 45 años, aunque sabemos que la transición menopáusica comienza en un promedio a los 47 años, la edad del inicio de transición va a ser variable, en mayores de 45, y van a presentar signos y síntomas característicos a una menopausia con más probabilidades de una transición menopáusica. ¿Cómo vamos a establecer el diagnóstico con ellas? Hacemos un diagnóstico de transición temprana o perimenopausia basado en un cambio en el intervalo intermenstrual, como les acaba de mencionar. También podemos intentar medir la folículo estimulante y vamos a diagnosticar ya posteriormente, y eso lo van a hablar también mis compañeras, cuando tenemos una menopausia, una amenorrea de 12 meses aproximadamente. Sin embargo, cuando tenemos mujeres entre el rango de 45 y 40 años de edad, pues vamos a presentar los mismos síntomas clínicos que acabo de mencionar. Sin embargo, también tenemos que hacer un examen endocrino general para cualquier mujer que tenga oligo o amenorrea. ¿Qué vamos a incluir o qué vamos a buscar? La HGC sérica para descartar embarazo. La prolactina sérica para descartar un posible hiperlactemia. La TSH sérica vamos a descartar el hipertiroidismo. ¿Por qué? Porque todas estas causas pueden ser todavía comunes en nuestra edad, pero tenemos que hacer nuestro diagnóstico diferencial. Posteriormente, para las menores de 40 años, y también por eso le hice la pregunta al inicio de la exposición al doctor. Las mujeres con menstruación irregular o síntomas menopáusicos vamos a hacer una evaluación completa de la menstruación irregular, porque las mujeres de este grupo de edad con un cambio intervalo intermenstrual o síntomas menopáusicos no las vamos a diagnosticar primeramente ni con menopausia ni con transición a la menopausia, sino como lo decía el maestro, con una insuficiencia ovárica primaria o una insuficiencia ovárica prematura. Y una vez que nosotros confirmemos esto, pues vamos a realizar nuestro diagnóstico adicional. ¿Puedes dar la siguiente, por favor? Ok, yo les mencionaba que había una evaluación, la verdad me gustó mucho este esquema. Se le conoce como el taller de estudios de envejecimiento reproductivo, STRAC o STRAUD, dependiendo de la bibliografía donde lo consulten. Se desarrolló en base a muchos estudios longitudinales de cohorte. Se consideraba un estándar de oro, ojo aquí, no para el diagnóstico, sino para la caracterización del envejecimiento reproductivo en los años reproductivos
en la menopausia, incluyendo para los años reproductivos o la transición de menopausia, perimenopausia y el periodo final de menstrual. También para la posmenopausia, basándose también en los patrones de sangrado, los hallazgos endocrinos y síntomas. Aunque hay que aclarar que también que es principalmente utilizado para la investigación de la salud de la mujer, puede ser útil en el entorno clínico para las pacientes que, como el doctor, evalúan la potencial fertilidad de la paciente, también para poder nosotros evaluar las necesidades anticonceptivas y las necesidades de una terapia hormonal. Y también vamos a encontrar que vamos a incluir los criterios de sangrados y síntomas para asesorar a nuestros pacientes, para asesorarla en un siguiente paso. Pero como les decía, los criterios de Stroud no se consideran criterios diagnósticos para la transición de la menopausia, principalmente porque al incluir los datos como la folículo estimulante, la inhibina B, la hormona antimullerinica y un ultrasonido pélvico, son criterios de apoyo para determinar el estadio reproductivo. Estos 4 criterios se utilizan para evaluar la reserva ovárica en entornos, pues, como lo hace el doctor de reproducción asistida, pero ninguno es válido como un uso para la evaluación del estado menopáusico. No sé si tengan dudas hasta aquí o algún comentario, doctor. ¿No? No, Luis. Bueno, yo les voy a hablar sobre un poco de la epidemiología y lo que viene siendo la perimenopausia. Mi nombre es José Luis Cardano Torres. ¿Puedes dar la siguiente, por favor? Bien, la epidemiología como tal, pues van a presentarse lo que viene siendo la perimenopausia, sobre todo en mujeres mayores a 40 años, y en México se tiene una estimación que la perimenopausia tiene una duración de entre 4 a 6 años y suele comenzar, como ya lo mencioné, a partir de los 40 años, y en México se tiene una estimación de entre los 45 a 50 años, como una 48 de la media como tal. Pero pueden existir lo que vienen siendo alteraciones menopáusicas, sobre todo cuando se tienen intervenciones quirúrgicas como la esterectomía, en donde las pacientes, al ser intervenidas quirúrgicamente por alguna razón específica, suelen experimentar lo que viene siendo los síntomas de menopausia de manera inmediata, ya que como tal ya no van a tener lo que le llaman el periodo menstrual, y pues suelen experimentar lo que vienen siendo los síntomas. Por lo tanto se debe de manejar de la manera correcta en estos pacientes. En la siguiente, por favor. Y una pregunta aquí es: ¿cómo comienza la perimenopausia? Pues como tal, ya lo mencioné, tiene una duración de entre 4 a 6 años antes de la menopausia, y se identifica por una disminución de la función ovárica que suele ser gradual, es decir, no es de manera aguda, sino crónica, en donde identificamos fluctuaciones, disminución y aumento de la función ovárica. Y entrando un poco en cuanto al eje hipotálamo, hipófisis, ovario, vamos a identificar que hay una aceleración de la pérdida de los folículos, y por lo tanto vamos a tener una disminución de estrógeno y progesterona, teniendo una menor respuesta y aumento de lo que vienen siendo hormonas como la FSH y LH. Asimismo, un descenso de la inhibina, y muchos se preguntarán, pues, ¿cuál es la función de la inhibina? Pues es la secreción como tal de la FSH, y al haber un descenso de la inhibina, por lo tanto vamos a tener picos altos de FSH y LH. La siguiente, por favor. Y pues como tal, las hormonas implicadas en este caso viene siendo FSH, LH, estrógenos y andrógenos. En la FSH, como podemos ver en esta tablita, pues vamos a tener un aumento gradual de entre 10 a 20 veces al valor normal cuando la paciente está cursando por la perimenopausia y está muy cerca, de lo que viene siendo la menopausia. También vamos a tener aumento, como ya lo mencioné, de la LH hasta 3 veces mayor de este. Por lo tanto, una disminución de estrógenos en los pacientes, un aumento de FSH y un aumento de LH con los valores antes mencionados puede darnos como tal el diagnóstico de menopausia. En los estrógenos, pues el principal estrógeno que se va a ver implicado en cuanto a la disminución va a ser el 17-beta-estradiol, y por lo tanto, al haber una disminución de este estrógeno, también va a existir una disminución de la función ovárica.
Como dato, hay que tener en cuenta que este se suele producir sobre todo en tejido adiposo, piel, hígado y cerebro. Por lo tanto, está implicado en lo que viene siendo el eje hipotálamo, hipófisis, ovario. Y en los andrógenos también tenemos lo que es la testosterona, androstenediona y lo que es la DHEA. Este tipo de hormonas, lo que viene siendo los andrógenos, perdón, vamos a tener una disminución gradual fisiológica a partir de los 40 años en todo tipo de mujeres. La siguiente, por favor. Y como el tratamiento, la GPC nos indicaba distintos tipos, incluso hay muchas opciones, como ya nos los mencionaron a partir de las clases previas, pero se suele manejar en dos grupos, lo que viene siendo el tratamiento hormonal, que es el TH, en base a estrógenos y progestágenos. También nos maneja con lo que viene siendo un tratamiento no hormonal para poder tratar lo que vienen siendo algunas otras consecuencias de lo que es la menopausia, como lo viene siendo la depresión, la ansiedad, etc. En el no hormonal, pues como tal vamos a tener opciones como son los inhibidores de recaptura de serotonina y norepinefrina, los cuales son antidepresivos que nos van a ayudar a combatir lo que como síntomas como la irritabilidad, la tristeza, la ansiedad y la depresión como tal. La siguiente, por favor. Entrando un poco más a detalle lo que es el tratamiento con hormonas, el tratamiento hormonal, pues este tratamiento es muy eficaz hasta en el 95% de los casos para tratar lo que vienen siendo síntomas ya más delicados, como lo vienen siendo los síntomas vasomotores que nos explicó nuestro compañero Tony, y lo que viene siendo la atrofia urogenital. Además, también en la guía de práctica clínica nos menciona que es el tratamiento de primera línea, pero también se deben identificar cambios en la paciente, sobre todo en los cambios en los estilos de vida saludable, como lo es no fumar, hacer una dieta balanceada, ejercicio y sobre todo la disminución de alcohol. En México, pues como tal, la terapia clínica continua suele ser a través de estrógenos, en donde se suelen dar todos los días con agregado de progestágenos de 10 a 14 días por mes. En la siguiente, por favor. Y en el tratamiento no hormonal, como ya lo mencioné, tiene la función de poder tratar algunas otras alteraciones a causa de la menopausia, como lo viene siendo la prescripción de los inhibidores de recaptura de serotonina y norepinefrina, como la de desvenlafaxina, que es la más utilizada y la más recomendada por la GPC. Y también algunos otros nos mencionaba que por culturas y costumbres, e incluso ya hay estudios que están a base de medicina basada en evidencia, nos dan la fitoterapia, pero no hay que dejar nunca lo que viene siendo el tratamiento hormonal de primera línea atrás. En la fitoterapia pues trata como tal, muchos lo mencionan como plantas medicinales. Un ejemplo aquí que tenemos es la soya o la soja, como lo suelen mencionar algunos otros países, en donde esta como tal suele tener isoflavonas, que son estructuras similares a los estrógenos, y suelen actuar sobre todo en las hormonas femeninas, y mencionan que puede ayudarnos para un aumento de los estrógenos como tal. Aquí tenemos otros ejemplos, como es el camote mexicano, la valeriana, derivados de la soya y la alfalfa. A ver, José Luis, esto es muy importante lo que comenta su compañero, lo que es la terapia hormonal sustitutiva, ¿sí? El primero, como el Pristic, ponme los anteriores, donde viene la clinamidina, la gabapentina, la otra. Estos medicamentos no hormonales, sí, actúan como lo menciona él, a nivel de la serotonina y la dopamina, pero esto no quiere decir que ya alivió el problema de la osteoporosis. Esto es nomás para calmar las situaciones del sistema nervioso. Acuérdense que la ovogénesis, o sea, que es productora de andrógenos, ¿sí? La suprarrenal, DHA, y los estrógenos y la progesterona, esa la tenemos que dar en la terapia hormonal, ya sea en la etapa del climaterio, si la paciente quiere menstruar o no quiere menstruar. Si los damos combinados o secuenciales, como lo acaba de decir ahorita su compañero José Luis, damos estrógenos continuamente y posteriormente ya damos la progesterona del día 10 al día 12 por 10 a 14 días. Y ya en el clima, eso va a ser en la etapa del climaterio, en la perimenopausia. Si ella tiene antecedentes que tuvo cáncer cervical o un linfoma o un cáncer de mama,
entonces la terapia hormonal con estrógenos la vamos a suspender. Y progestágenos. Ponme la siguiente, por favor. Esto es muy importante comentar la siguiente. Y aquí la fitoterapia, que son las medicinas alternativas, de todos modos contienen otro tipo de estrógenos que pueden causar también alteraciones o inducir un problema oncológico. Se suspenden, se tienen que suspender. Entonces, aquí vamos a manejar para problemas de qué es el sistema nervioso, derivados de lo que vamos a atenuar todo lo que es la serotonina y la dopamina, ¿no? Y entonces, ¿qué vamos a manejar en lugar de esa terapia hormonal para que esa mujer pueda tener esos niveles de colágeno, ¿sí? Para que tenga esos niveles de progesterona, pues vamos a manejar dosis respuesta. ¿Qué significa eso? Eso no viene en los libros, ¿eh? Eso no viene en los libros. Dosis respuesta es que aquí tiene que ustedes llevar a cabo con el médico internista o con el oncólogo, junto con ustedes, es lo que yo hago, manejar dosis, empiezo de menor a mayor, voy manejando ese medicamento, ese estrógeno no conjugado, yo manejo estrógenos no derivados de la yegua embarazada, sino naturales, junto con la progesterona y la testosterona y los andrógenos, que es la DHA, y voy manejando dosis respuesta y de acuerdo y checando junto con el oncólogo, ¿sí? Para que no me vaya a inducir como ya trae el BRCA1 y BRCA2 están mutados, me pueda haber una alteración oncológica más adelante. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, jóvenes, con estos tratamientos? Dar calidad de vida, ¿sí? Y saberlo manejar sin desencadenar un efecto secundario, porque si la mujer quiere tener todavía una vida sexual activa y quiere tener poder dormir bien y estar tranquila, pues tenemos que buscar la manera de cómo manejarla. Ahora, hay muchos oncólogos, ojo ahí, que son radicales, no todos, pero sí son radicales. No, señora, que no le dé nada ni que se meta ahí. Usted ya no puede manejar ninguna terapia hormonal de estrógenos, progestágenos, nada, ni de andrógenos. Entonces, ¿qué va a pasar con esa mujer, jóvenes? Les pregunto yo a ustedes. Como la imagen que terminé ayer con la presentación de una rosa, pues se va a marchitar y se va a secar y se va a morir. Y no se trata de eso. Entonces, tenemos que conjuntar nosotros la clínica, ¿sí? La fisiología y la fisiopatología de cada paciente conjuntamente con los medicamentos que tenemos actuales, y si es necesario manejar las alternativas, manéjenlas, ¿sí? Aquí va a ser la respuesta de su paciente al medicamento que vamos a manejar y las alternativas que vamos a tener. No se dejen vender, ¿sí? En el buen sentido de la palabra, por una casa comercial o por una empresa. Ustedes ya saben de fisiología y ya saben de farmacología y ya saben de fisiopatología. Yo por eso no les manejo una dosis exacta o universal en cada paciente. Les comento, hay que manejar estrógenos, hay que manejar un beta-estradiol, hay que manejar un estriol, dependiendo del problema que tengan. Si no tienen ningún problema hepático, no tienen ningún problema pancreático, entonces si conoces bien la farmacología, hay que saberla mezclar con la fisiopatología. No se casen nomás con los puros estrógenos, ¿no? Hay una gran variedad ya ahorita, ¿sí? Mucho ojo ahí, hay que tener cuidado, hay que tener contacto con el médico internista o con el oncólogo, pero tampoco que le venda a la paciente que tú le vas a inducir un cáncer. Adelante. Bueno, entonces ya después de hablar de lo que fue la premenopausia, vamos a continuar lo que es el tema de menopausia. Bueno, ya la menopausia se le va a conocer como a esa etapa biológica de la mujer, donde pues ya va a estar el cese permanente de la menstruación, como el resultado ya pues de la pérdida de la actividad folicular ovárica. Y pues también se va a hacer como el fin de la vida reproductiva natural de la misma mujer. Se va a determinar ya de una forma definitiva después de aproximadamente los 12 meses, donde la mujer ya tenga una menorrea en ausencia y no se da pues alguna causa patológica de alguna enfermedad. Bueno, se manifiesta aproximadamente después de los 40 años. Sin embargo, en México se tiene datos que el promedio actual es entre
los 48, 49 años. Pero esto, ¿por qué varía? Porque hay distintos factores que pueden afectar el inicio. Por ejemplo, lo que es el inicio de la menopausia de la madre, lo que ya también tenemos como la edad de inicio de la menarca, o de la edad gestacional que se presenta. También si la paciente tenía ciclos menstruales irregulares o usaba anticonceptivos orales también. También hay que tener en cuenta el número de embarazos que tuvo, el índice de masa corporal que manejó durante su ciclo reproductivo, también si tiene precedentes de uso de tabaco y alcohol, la actividad física que maneja, también si tuvo una oforoctomía, y también ya en otras cuestiones pues sería checar lo que son los niveles de plomo en suero, si hay consumo de grasas polisaturadas, y ya no sé por qué venía lo del estatus socioeconómico, pues que también tiene que ver en su forma de vida y su nivel de educación. Bueno, ¿y qué síntomas y signos se van a presentar? Los más habituales pues son el calor, el sofoco, que es donde la paciente va a sentir aquella sensación de mucho calor y va a sentir su ritmo cardíaco muy acelerado. También pues va a presentar lo que es el insomnio, o sea, no va a poder dormir bien. También va a haber una alteración del estado de ánimo de la persona, va a haber una irritabilidad o una ansiedad en cualquier momento, o también va a tener distintos cambios bruscos de humor, pasando de un sentimiento a otro. También pues su vida sexual pues ya se ve afectada, reduciendo ya lo que es la lubricación, también el tamaño y la elasticidad de la vagina, y puede sentir dolor al momento de tener relaciones sexuales. También pues se va a presentar lo que es el inicio de una osteoporosis, y también pues va a haber una alteración cardíaca, ya que va a haber un aumento del colesterol malo en la sangre, y pues también va a dificultar la circulación sanguínea. Siguiente, por favor. ¿Me permites, Ulises? Claro. Lo que es la andropausia para el hombre y la llegada del climaterio, o sea, la perimenopausia, menopausia y la posmenopausia, es como el control prenatal. Si ustedes llevan una calidad de vida desde ahorita, que ya están aquí en medicina, porque es cuando empieza uno a cambiar el chip y empieza uno a conocer la fisiología y la fisiopatología, ¿sí? Ustedes van a tener una salud, ¿sí? Y una andropausia y una menopausia menos agresiva que una persona como lo que acaba de mencionar su compañero. Entonces, aquí es muy importante la calidad de vida que van a llevar ustedes y que van a inducir ustedes a sus pacientes. Adelante. Ok, bueno, el diagnóstico, ¿cómo se va a hacer? Principalmente, pues va a ser detectando las manifestaciones clínicas que presente la paciente. Como ya les comentaba, pues es el sofoco, los cambios de humor, los problemas ya psicológicos, la alteración del estado de ánimo. Esos van a estar muy presentes en la paciente. Siguiente. Bueno, ya también entrados en pruebas, se puede realizar una citología cervical para también detectar si existe algún problema de cáncer cervicouterino. También es necesario medirlo del perfil lipídico por si existe algún riesgo de alguna enfermedad cardiovascular, porque como les comentaba que existe este factor. También la glucosa sérica hay que estarlo checando constantemente para ver que si no existe resistencia a la insulina, ya que también estas pacientes tienen un riesgo de la misma resistencia a la insulina y llevar a la paciente que desarrolle diabetes. También es necesario pues estar realizando una mastografía basal y un ultrasonido pélvico también para conocer si la paciente no tiene problemas de desarrollar algún tipo de cáncer ovárico o del endometrio. Ya también es necesario realizar exámenes general de orina para descartar infecciones de vías urinarias, que también, como nos comentaba nuestro compañero Antonio y les comentaba también ahorita, que se pueden generar.
y pues también lo que son las TSH séricas y la densitometría ósea para ver la evolución de la osteoporosis ya en estas personas. Bueno, ya para terminar, vamos a hablar un poco de la posmenopausia y Luz Elena Gómez Vázquez. Este es un tema que toca el siguiente equipo, entonces lo voy a dar. ¿Me permites tantito, Luis Fernando? Ponme el anterior. Yo les pregunto a todos ustedes de lo que vimos ayer y lo que vimos hoy. ¿Tienen alguna duda de la perimenopausia? ¿Tienen alguna duda de la menopausia? ¿Qué diferencia hay entre una y la otra? Para poder llegar a lo que va a decir ahorita Luis Fernando. ¿Preguntas, dudas? ¿Es entendible la fisiopatología de cada una de ellas? Me parece que sí, doctor. Ok, entonces ténganlo en su mente. Sí, nosotros tenemos que manejar prevención desde ahorita. Sí, bueno, yo desde que salí de la especialidad, pero ustedes ya tienen que tener esa mentalidad porque yo fui educado casi realmente no en prevención, sino en atención. Y son dos cosas muy diferentes, lo que mencionaba ahorita su compañero Ulises. Sí, lo escucho y lo que él está leyendo en parte no maneja prevención, maneja atención. Y así debe ser, hay que ver lo que la atención que tenemos, porque así nos van a llegar muchos pacientes, y más del sector de salud federal. No tienen prevención, van a atención y les dan lo que pueden. Este tipo de medicina se está manejando como en otros países, muy socialista, pero desgraciadamente muy radical, sin tratamientos selectivos. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí nosotros? Estudiando, leyendo, preparándonos, escuchar al maestro, escucharlos a ustedes, cuando allá afuera la realidad es otra. Y pregúntenlo alrededor de sus familiares. La realidad es otra, jóvenes. Entonces, tenemos que vivir en la realidad de que tenemos que cambiar, ¿sí?, a nuestros familiares, la mentalidad del médico del actual y el futuro, que es prevención. Los que ya tienen la patología, pues hay que atenderlos, ¿sí? Pero para eso estamos estudiando. Yo los invito a que cada uno de ustedes, ahora sí como les dejé la tarea de ver cuántas lucecitas tienen en su cuarto, mañana que nos veamos, al azar voy a preguntar cuántos de ustedes familiares tienen en el climaterio, en la menopausia y en la posmenopausia, y que les platiquen cómo les fue. Y yo les apuesto que más del 90% no están bien tratadas. Adelante. Bueno, ahora sí vamos. Como les comentaba, este es el tema también del siguiente equipo, solo lo incluimos para complementar un poco más. Hay que considerar que la posmenopausia la vamos a dividir en dos etapas, como ya nos había mencionado el doctor previamente. Una etapa temprana, que era el periodo aproximado de 5 a 8 años después de nuestra fecha de última menstruación, y una etapa tardía, que era después del final de estos 5 a 8 años, hasta cuando llegáramos al final de la vida de nuestro paciente. Después de la siguiente, por favor. ¿Qué cambios hormonales principalmente vamos a tener ya una vez pasado esto? Pues vamos a tener una excreción aumentada del GnRH, un aumento de la folículo estimulante, de la utilizante y todo el síndrome vasomotor que ya habíamos mencionado con anterioridad. Entonces, esto es un tema que pues ya hemos abordado mucho y mis compañeros también lo van a seguir abordando, pero hay que tener en cuenta todas estas consideraciones clínicas o la fisiopatología que también van a abordar mis compañeros para poder entender toda la enfermedad como un conjunto. ¿Puedes dar la siguiente? ¿Cómo vamos a dar el diagnóstico? Pues ya lo hemos mencionado mucho en estas clases. Nosotros ya vamos a tener una amenorrea, o ausencia por causas biológicas o fisiológicas de 12 meses. Vamos a hacer una evaluación endocrina por las causas menopáusicas como oligomenorrea, incluido por las gonadotropínicas. También vamos a tener que hacer o establecer diagnósticos diferenciales, en el cual pues ya les había mencionado en su tiempo que era el hipertiroidismo, para considerar ya que puede cursar con una menstruación irregular, los sudores, también puede haber en esos casos un poco de trastornos atípicos, y también podremos tener otras etiologías. También podremos considerar que pues, es posible un embarazo también ya a esta edad, una hiperlactemia o cualquier tipo de enfermedad tiroidea. También considerar sofocos atípicos o sudores subyacente. Es importante que una vez que lleguemos ya al diagnóstico, cuando ya hemos tratado a nuestra paciente, como mencionaba el doctor, a lo largo de toda su vida, de todo este proceso que es el que atravesamos al climaterio hasta la posmenopausia, pues recordarle a la paciente que
no es el final de su vida, sino es el inicio de una nueva etapa en la cual pues va a tener nuevas experiencias y no significa que no pueda seguir disfrutando de la manera como tal. Y creo que con esta concluimos. Sí, me parece que sí. No sé si hay una observación que quiera hacer o algún comentario, doctor. Está entendido perfectamente. Del equipo 6, me hacen falta más compañeros. Todavía continuamos con lo de menopausia, ¿verdad? Sí, seguimos con ese tema. Ok, Sí, falta el 6, doctor. perfecto. No sé si tengan ustedes alguna pregunta sobre todo esto, porque desgraciadamente les va a tocar vivir a ustedes como personas, tanto el hombre como la mujer, y como en el entorno familiar, y cuando empiecen a consultar, esto es infanto juvenil, no está bien manejado, como no está bien manejado climaterio, menopausia y posmenopausia. Y ese es el pan de cada día, ¿eh? Y es la calidad de vida que le vamos a dar a nuestros pacientes. Ahorita que, aparte hace un ratito estuve platicando con una maestra de la UNAM, platicando con ella es pedagoga y me mencionaba que antes del COVID y después del COVID, su tendencia en su atención médica y prevención cambió bastante, dice. Antes vivíamos por vivir y teníamos un proyecto a 5 o 10 años, y es pedagoga, imagínense, de la UNAM, investigadora, dice, y viene el COVID y nos cambió la vida a todos, porque cada quien en su área, ustedes como médicos lo saben, están al pendiente en la prevención, la atención, pero nosotros que no estamos en el entorno de la medicina y que estamos en otro ámbito, sí, nos perdemos a veces de la salud de nosotros mismos. No pensamos en los demás, no pensamos en nosotros mismos. Sí. Y ahora que estuvimos confinados y todo te hace reflexionar tanto que dejé de fumar. Ella tiene 58 años, dejó de fumar la maestra en pedagogía, empezó a hacer ejercicio, o sea, hizo un cambio radical cuando desgraciadamente a nivel internacional muchísima gente, yo creo que el 80-90% de las personas que no están en el área de la salud, sí, no sabían cómo tratar a su cuerpo y no saben todavía. Si siendo médicos no sabemos, imagínense. Entonces, esto se llama calidad de vida y es muy importante la materia de ginecología porque ya están dando cuenta ustedes, mujeres, próximas doctoras médicas, que la prevención desde el infanto juvenil, ¿sí? Y ahora que va a haber muchísimos cambios y que va a haber muchos cambios en el entorno de la vida porque pues ahora viene, ya pasó lo del COVID y ya está, se acaba de ver, les dije ayer, nuevos datos, pero viene otra, la que no se han dado cuenta mucha gente, la contaminación del medio ambiente. Esa es la que tenemos aquí a un ladito, ¿sí? La contaminación del medio ambiente que estamos viviendo nosotros, el agua, el aire, simplemente si tienen conocidos en la ribera de Chapala, por Ocotlán y todo eso, ¿cuánta gente tiene insuficiencia renal, insuficiencia hepática, todo? Entonces ustedes van a vivir unos trastornos patológicos que nosotros no lo vivimos y que apenas lo estoy viviendo. Yo en mi área, porque cada quien en su área, en su trinchera, ve lo que tiene, y en el área particular, como se los dije ayer, la incidencia de esterilidad y de infertilidad en pacientes jóvenes es alto. Es alto. ¿Por qué? Porque quieren vivir rápido. Mala alimentación, drogadicción, alcoholismo, ¿sí? En la entrevista que me hicieron hace ratito, en los años 60, ya lo hemos dicho ustedes, eran las infecciones virales. Los años 70, 80 fue cuando, bacterianas. 70 y 80 empiezan las virales y ahorita ya están las mixtas, como estábamos viendo en la práctica de sífilis y de gonorrea. En el siglo XXI regresan las infecciones bacterianas. ¿Por qué? Yo no entiendo. Si tuvimos una revolución industrial y tenemos una revolución tecnológica, ustedes tienen lo que yo no tuve como estudiantes, el fast track. Aquí estamos rápido. Tú quieres hacer una pregunta de algo, inmediatamente te metes a tu medio electrónico, lo tienes. Quieres ver una conversación o una plática, te metes a YouTube porque encuentras el tema, ahora sí lo encuentras porque lo encuentras. O un artículo científico, la Universidad de Guadalajara con tu código como maestro y como alumno te puedes meter a miles de bibliotecas a nivel internacional. O sea, ahora sí, jóvenes, ahí tienen a dónde cortar. ¿Sí? Y no me vengan a decir
no tenemos las manos atadas. No, ya no las tenemos. Es cuestión de educación, es cuestión de enseñanza y es cuestión que queramos saber hasta donde queramos saber, entender y aplicarlo en la prevención y la atención de la salud. Y les digo esto porque ustedes cuando salgan acá afuera a la Selva Negra, les digo la Selva Negra porque es asfalto, no es verde, es más asfalto que concreto. Sí, el más grande se come el más chico, pero también el chico ya se come el más grande. Y tenemos que manejar bien el problema de salud. Ustedes son el futuro de nosotros, jóvenes. Y el legado que nos dejaron los maestros y lo que les estamos dejando a ustedes es para ustedes. Aprovechenlo. Aprovechenlo. Y si ya la libramos con esta pandemia, tenemos que librar ahora la contaminación ambiental. Y la contaminación ambiental nos va a causar andropausias, ¿sí? Y menopausias, que manejó su compañero al principio de su pregunta, que es una insuficiencia gonadal prematura. ¿Sale? Adelante. ¿Ya se ve mi pantalla? Sí, Paula. Sí, Pablo. Bueno, buenas tardes. Nosotros somos el equipo 6. Creo que somos el último equipo. ¡Woo! Sí, cerramos con broche de oro. Claro. Y bueno, nosotros vamos a hablar del tratamiento de menopausia y posmenopausia. Es importante señalar que como pues ya vimos las definiciones y la información de menopausia, nosotros vamos a abordar directamente el tratamiento, ¿va? Para que no sea como de, ay, se oye cortado. Muy bien, siguiente, por favor. La primera terapia que nos mencionaba la bibliografía era la terapia hormonal en la menopausia, también abreviada THM. Siguiente, por favor. Aquí se mencionaba que varios estudios habían demostrado que el estrógeno era el tratamiento más efectivo para los síntomas vasomotores, el deterioro cognitivo, los trastornos de sueño y la disminución de la calidad de vida en general. Siguiente, por favor. Y vamos a tener varias recomendaciones. Por ejemplo, decía que las candidatas solo iban a ser pacientes menopáusicas con síntomas moderados a severos. Y este tipo de terapia que abarcaba tibolona y estrógenos combinados con basedoxifeno venían siendo el gold estándar para el tratamiento con síntomas menopáusicos. También mencionaba que teníamos que ofrecerla para el control de los síntomas vasomotores después de discutir con la paciente los beneficios a corto y largo plazo y pues también las desventajas que esto iba a conllevar. Había unas indicaciones que eran como subdivisiones. Por ejemplo, mencionaba que para pacientes que no tenían útero, solo se iban a utilizar estrógenos. Y para pacientes que sí tenían útero, forzosamente íbamos a utilizar la terapia hormonal combinada. Estas vendrán siendo los estrógenos con progesterona, tibolona o con basedoxifeno. Siguiente, por favor. Pero principalmente aquí es el estrógeno, la progesterona, ¿eh? Sí, sobre todo. Para prevenir el cáncer de endometrio. Adelante. Creo que esa era una de las desventajas que mencionaba la GPC, de hecho. Y bueno, la información que nosotros le tenemos que proporcionar a la paciente, porque como lo menciona el doctor, pues hay riesgo de cáncer y hay otro tipo de complicaciones, tiene que incluir los síntomas comunes, el diagnóstico, los riesgos y los beneficios del tratamiento, ya sea a corto y de largo plazo. También tenemos que ofrecer a las mujeres con riesgo de cáncer de mama información de la terapia no hormonal de preferencia y referirlo con un experto en la menopausia. Va a ser efectiva este tipo de terapias como prevención de segunda línea, ojo, no de primera, de segunda, contra la osteoporosis en pacientes que no toleren los tratamientos de primera línea. A ver, te voy a contradecir, Daniela, en algo. A mí no, pan duro, doctor. No, a ustedes, porque ya están aprendiendo, tienen que tener su criterio. Si llevan la clase de ginecología, ¿para qué se lo mandas a un experto en menopausia? Sí, es que esta la refería porque era un caso especial, o sea, como la paciente iba a tener riesgo, era un poquito más delicado y por eso lo teníamos que referir a un experto para que tuviera una atención más personalizada. A ver, tú eres médico cirujano y partero el día de mañana. Tienes derecho a tener investigación. Tú investiga.
Y consulta, yo no digo que no consulten ustedes, o sea, los artículos, puedes platicar con un colega, pero no se cierren el mundo. Si el día de mañana no van a hacer alguna especialidad, van a ser médicos cirujanos y parteros o médicos familiares, por eso se les están dando todas estas clases, para que ustedes mismos lo puedan consultar. Tienen que estar en un colegio por ley tienen que estar en un colegio médico de medicina, de médicos cirujanos y parteros, y puedes invitar o pedir una solicitud de invitarte como médico cirujano partero a un colegio de endocrino, un colegio de gine, como yo lo hago con el colegio de medicina interna. Entonces, si les gusta la investigación, si les gusta atender pacientes tanto en lo institucional como en lo privado, que es lo que más dejan, pues entonces no lo derives. Tenlo tú, consúltalo, Daniela, ¿sí? Si yo fuera, yo les voy a decir una cosa, con el respeto que se merecen mis maestros, pero mis maestros eran bien celosos y nunca te daban esa oportunidad y te brindaban esa mercadotecnia de decir, pues no me lo mandes, manéjalo tú. Al contrario, si no pueden, me lo mandan, ¿no? Ahora sí les digo, si no pueden, me lo mandan a mí, no se lo manden a otros. Pero ustedes háganlo. Desde ahorita, por eso se les está dando cada una de estas materias, para que ustedes tengan esa capacidad académica, intelectual, práctica y pericia, y pueden consultar con sus maestros. Yo estoy a sus órdenes ahorita y después, pero el paciente es suyo. Adelante. Ok, muy bien, entonces nosotros vamos a atender a este tipo de pacientes. Y bueno, la terapia hormonal también va a ser efectiva en el síndrome urogenital, pero en estos casos se preferían los estrógenos locales en las candidatas, en este tipo de candidatas. Siguiente, por favor. Ya me cambió. Y bueno, se debe de iniciar este tipo de terapia antes de los 60 años o después de 10 años establecida la menopausia, para que tenga mejores efectos. También tenemos que explicar que este tipo de terapia no va a incrementar el riesgo cardiovascular siempre y cuando se inicie antes de los 60 años. Les digo, esto es para obtener resultados más beneficiosos. Los estrógenos por sí mismos antes de los 60 años o antes de 10 años instalada la menopausia va a proteger contra el infarto agudo al miocardio y contra otras causas de muerte cardiovasculares. Siguiente, por favor. La vía de administración, bueno, esta estaba medio controvertida. Mencionaba que tenía que ser la mejor indicada en la paciente y las dosis tenían que ser las más bajas posibles. ¿Por qué? Porque le estamos metiendo hormonas a nuestra paciente y tenemos que saber que el cuerpo pues ya se está condicionando para, ¿cómo decirlo? Para no tenerlas, se podría decir, y que nosotros nos estemos metiendo de manera, entre comillas, artificial, pues puede propiciar cambios que no sean favorables. Entonces tenemos que iniciar con dosis bajas. Y otro punto a considerar es que la dosis. Otra vez, tenemos muchos sinónimos con los pacientes, porque hay mitos y realidades allá afuera, ¿sí? Cuando tienen la unión dice un amigo, la unión de viejas argüenderas, yo le cambié la unión de mujeres argüenderas, para que no se oiga tan agresivamente. La comadre, ¿cómo que te están dando hormonas? Ojo ahí, ¿sí? No, te va a dar cáncer. Te estoy dando una terapia, ¿sí? Hormonal sustitutiva, o maneja el sinónimo. Te estoy dando una terapia médica. No manejes la palabra hormona, porque la gente se asusta. Si con nosotros utilizamos forceps, o que vamos a utilizar un forceps en la cesárea porque está muy cabezoncito el bebé y no puede hacer una histerotomía un poco más amplia porque puedo llevarme las uterinas, entonces lo que hago es poner desarticulado un forceps y lo calzo. Y yo no le dije a la paciente que puse un forceps, yo me dije, ¿sabes qué? Calcé a tu bebé para poderlo extraer y no hacer más grande la histerotomía, porque el riesgo es llevarme las uterinas. O normalmente algunos médicos hacen un corte, ¿sí?, longitudinal en la parte anterior del útero, y es volver a tener un problema a futuro. Quieren arreglar el problema rápido y no les interesa el futuro. Así tú, con tu paciente, maneja algunas palabras, algunos sinónimos, porque no sabemos a veces que la comadre, la tía, la hermano o el esposo te están dando hormonas, te va a dar cáncer, y la paciente se asusta. Yo tuve una paciente que le hicieron un examen, una citología cérvico-vaginal, en una empresa particular que está por Américas, que cobra muy barato, y le dijeron que tenía cáncer de cervix. Cuando viene con su servidor, le hago la historia clínica, ojo, termino la historia clínica, todavía no pasaba yo a hacerle la colpocitología cuando le dije, usted no tiene cáncer. ¿Por qué? Simplemente con la pura historia clínica creo yo que no tiene cáncer.
pongo el espejo vaginal, había resequedad de mucosidad, sí, la rugosidad de la vagina bien disminuida, la coloración que es un rosada casi pálida, un hipoestrogenismo severísimo. Dije, aquí hay una alteración en la estructura de las células, y el patólogo, el citotecnólogo, ha dicho, yo con un citotecnólogo le diagnosticó cáncer cervicuterino. Yo le di un tratamiento por 15 días con estrógenos conjugados, ¿sí? El Premarin, la cité, después de los 15 días le hago otra vez la citología y me salió clase 1. ¿Dónde estaba el cáncer? Entonces, ahí mucho ojo con las terminaciones con los pacientes. Adelante. Muchas gracias, doctor. Muy bien, también mencionaba pues que el tratamiento, como ya les había dicho anteriormente, tenía que ser enfocado a disminuir la sintomatología y pues también tiene que ser de manera individualizado, recordando que no estamos tratando una enfermedad, sino que estamos tratando un paciente. El uso, siguiente por favor. No, regresa, no lo vayas a cambiar, se me olvidó algo. Mencionaba también que el uso de terapia oral tenía mayor efecto de riesgo cardiovascular y que este riesgo iba a disminuir si se aplicaba por vía transdérmica en dosis menores a 50 microgramos diarios de estrógeno. Esto pues obviamente va a ser óptimo si queremos disminuir el riesgo cardiovascular. La dosis tiene que iniciarse y continuarse con la mínima efectiva para controlar la sintomatología, que es nuestro principal objetivo, y la duración del tratamiento evidenciaba mejoría después de por lo menos 6 a 8 semanas, o sea, no va a ser algo automático. Tampoco decía que había consenso de cuándo dejar la terapia. Esto, les repito, estamos tratando un paciente, no una enfermedad. Es una decisión individualizada, pero se van a minimizar los riesgos si se da por lo menos 5 años. Siguiente, por favor. Bien, Daniela, ya aprendiste. Tratamiento individual. Sí. Y no tengan ustedes el chip como nos vienen los representantes. Dijeron que a todas las vamos a manejar por igual. Es individual. Adelante. Exactamente, es individual. Entonces, como dice el doctor, hay como muchos mitos y todos se creen expertos en este tema, aunque no hayan estudiado nada que tenga que ver con salud, y muchas veces dicen, no, te están metiendo hormonas, te va a dar cáncer, el microchip, ¿no? Entonces, tenemos que explicar o desmentir este tipo de riesgos. Por ejemplo, el riesgo de cáncer de mama va a ser variable de mujer a mujer y es mayor en la terapia hormonal combinada que con solo estrógeno. Cualquier incremento de riesgo va a producir que nosotros detengamos o suspendamos la terapia. Las terapias no hormonales, por lo tanto, van a ser de segunda línea y van a ser efectivas cuando esté contraindicada la terapia hormonal o cuando la paciente no desee usar hormonales. Siguiente, por favor. Sí, eso que dices tú, no hormonal, es como un placebo. Es quitarle los signos y síntomas que tienen de alteraciones de la serotonina y la dopamina. Pero eso no quiere decir que se atrofie totalmente muchos órganos, ¿sí? Como la pasita, se deshidratan. Ahí vimos el ejemplo de la piel. Adelante. Gracias, doctor. También mencionaba acerca de terapias no farmacológicas y decía que este tipo de terapias tenían muy poca evidencia que ayudaran en su relación, que ayudaran a este padecimiento porque pues presentaban poca estabilidad en sus fórmulas. También que la combinación de estrógeno vasodoxifeno había sido aprobada para el uso en Estados Unidos y en Europa para el síndrome vasomotor, sin embargo no me marcaba como datos aquí en México. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cuáles son las principales recomendaciones? Aquí tengo que señalar pues que lo mencionaba Panduro, pero si te metes a la GPC dice prácticamente lo mismo. Las precauciones que tenemos que tener en este tipo de terapia es en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, hipertrigliceridemia, enfermedad vesicular, las que tengan riesgo de cáncer de mama por las que vamos a optar una terapia no hormonal y migraña con aura, que pues ya vimos en nuestras clases de neurología. Vamos a evaluar el riesgo cardiovascular. Mencionaba, por ejemplo, que si teníamos un riesgo de 0.45%, podíamos utilizar la terapia hormonal por cualquier vía. Ya cuando el riesgo era del 5 al 9.9, nada más íbamos a utilizar transdérmica y cuando tuviera un riesgo mayor al 10%, iba a estar contraindicada este tipo de terapia. Teníamos que evitar también cuando se presente sangrado vaginal inexplicable, antecedentes de infarto, porque pues esto aumenta el riesgo cardiovascular, cuando se presente también un EBC, un TEV, un TEP, un cáncer endometrial o un cáncer de mama, tumores de tipo estrogénico, hipersensibilidad y enfermedad hepática activa. A ver, Daniela, déjame esa imagen. Aquí es muy importante el expediente clínico, jóvenes, ¿sí? Para cualquier cosa que acaba de mencionar su compañera. Si va a venir o viene la paciente por alguna una terapia con nosotros hormonal,
sustitutiva por una insuficiencia ovárica prematura o quirúrgica o por la madre naturaleza que ya está en etapa, primero la historia clínica, ojo, y si ya tuvo 2 o 3 o 6 meses, 1 año con el problema, primero, como dice ahí, precaución, ver los problemas metabólicos que tiene la paciente, corregirlos, ¿sí? Si también tiene un problema tiroideo, como lo mencionó su compañero también, y corregir primero el problema que tenga la paciente, si está deshidratada, si está sobrepeso, si está caquéxica, etcétera. Y una vez que tenemos ya más o menos un control de la paciente en su salud, ahora sí ya podemos hacer la valoración, como lo menciona aquí, cardiovascular y empezar a dar tratamiento médico, porque la falta de estrógenos, sí, es una de las principales causas del infarto agudo del miocardio. Adelante. Gracias, doctor. Y bueno, también mencionaba otros puntos importantes, como por ejemplo que la administración oral iba a estar contraindicada cuando tengamos un paciente con los triglicéridos altos, entiéndase con una cifra mayor de 400 miligramos por decilitro, y en enfermedad vesicular. Tenemos que ajustar las dosis en los pacientes con medicaciones para tiroides y tenemos que iniciar con las dosis más bajas e ir incrementando cada 3 a 6 meses en base a las necesidades de la paciente. Siguiente, por favor. Muy bien, como sabemos, actualmente tenemos tecnología, entonces el libro mencionaba una aplicación que se llama aplicación MenoPro. Siguiente, por favor. Esta aplicación fue realizada con apoyo de la NAMS y bueno, prácticamente es como un asistente para nosotros. Está diseñada para ayudar a los médicos a decidir qué pacientes van a ser candidatas para el tratamiento farmacológico de los síntomas o si tenemos que buscar otras opciones terapéuticas. Tiene bases científicas, por supuesto, en la que se va a incluir información de indicación, fármaco, dosis, formulaciones, indicaciones y contraindicaciones. La ventaja de esta aplicación es que calcula el riesgo cardiovascular y aterosclerótico para cada paciente, lo cual, como ya sabemos, es bastante relevante para la toma de las decisiones. Y todas las recomendaciones tienen que ser evaluadas cada 12 meses. Siguiente, por favor. Y bueno, ahora sí vamos de lleno con la GPC del 2013, que es para el tratamiento de la menopausia. Mencionaba que el tratamiento es farmacológico y no farmacológico. En el farmacológico íbamos a tener la terapia hormonal y no hormonal. Tenemos que ofrecer la terapia hormonal para el control de los síntomas de la menopausia como primera línea y solo ofrecer la no hormonal cuando haya contraindicaciones. También tenemos que incluir terapias complementarias como por ejemplo alimentación, ejercicio, dejar de fumar si es que la paciente fuma, el consumo de alcohol también tenemos que mantenerlo en rangos seguros. Y siguiente, por favor, en la etapa de transición y perimenopausia tenemos que proporcionar de tratamientos combinados secuenciales. Y ya en la etapa de la posmenopausia, después de la menopausia, teníamos que continuar con esquemas continuos combinados. Siguiente, por favor. También mencionaba que se recomendaban dosis bajas y estándar y es que se especificaban las dosis de estrógenos y progestinas recomendadas. Aquí pues les puse una tablita. Viene, por ejemplo, que la oral tenían que ser estrógenos conjugados derivados equinos, simples o combinados con acetato de medroxioxiprogesterona o AMP para más fácil. También tenemos que usar etinilestradiol, ay no, ¿quién hace estos nombres? Y acetato de noretrinodona. También estradiol y drosperinona, 3 tristes tigres. Estradiol y norelgestrel, y en la transdérmica solo podíamos utilizar estradiol levogestrel y estradiol acetato de noretridona. Sí, quedó claro, igual ahí está la tablita y disculpen, se me lengua la traba. Ponme la anterior, por favor. Cada uno de estos medicamentos de terapia hormonal, si ustedes se fijan, son diferentes, estrógenos conjugados, ¿sí? Etinilestradiol, estradiol, con dosperpinona y estradiol. Aquí va a depender mucho el cambio porque metabólicamente la función hepática es muy importante, si es diabética o no es diabética, para ver qué tipo de estos que está presentando su compañera vamos a manejar, ¿sí? Adelante. Siguiente, por favor. Y bueno, como les decía, se recomendaban las dosis bajas y estándar, y aquí están las dos familias de medicamentos. Tenemos los estrógenos y las progestinas. Los estrógenos, aquí vamos a incluir los conjugados derivados equinos, que pues básicamente es una dosis de 0.625 miligramos, y el estradiol es 1 miligramos, esa es la dosis estándar, y 0.125 miligramos, a eso se le va a considerar una baja dosis. En las progestinas tenemos el acetato de medroxi, de AMP, que la dosis es de 2.5 a 5 miligramos por 12 días al mes.
La progesterona micronizada es de 100 a 200 miligramos por 10 a 12 días al mes. Y el acetato de noretindrona es de 0.35 miligramos por día o 5 miligramos por 10 días al mes. Y finalmente tenemos la drospirenona, que es de 3 miligramos por día, y el levonorgestrel, que es de 0.075 miligramos al día. Aquí tantito, por favor, Daniela. Esto es muy importante, hablando de las progestinas, las diferentes que estamos manejando aquí. Vuelvo a lo mismo, es cuestión de antecedentes personales patológicos de la paciente, ¿sí? Lo que ella ha tenido durante toda su vida, y es lo que vamos a manejar. La progesterona micronizada trae menos efectos secundarios que la medioprogesterona. Estamos hablando aquí, el nombre comercial de arriba es el Lutural con estrógenos, y el de abajo puede ser el Lutrogestan. ¿Sí? Adelante. Siguiente, por favor. Y bueno, se mencionaba que teníamos que utilizar terapia hormonal más de 5 años cuando, por ejemplo, hubiera una recidiva de sintomatología que tuviera una afección en la calidad de vida, en menores de 60 años que tengan indicaciones para este tipo de terapia y a dosis bajas, y perfil de riesgo bajo para eventos trombóticos, accidentes cerebrovasculares y cáncer de mama. Y vamos a indicar el uso de terapia estrogénica local para la sintomatología que solo estuviera ubicada en el área urogenital. Y la vía transdérmica se iba a utilizar en una paciente que tuviera síndrome climatérico, que fuera portadora de hipertensión arterial, que padeciera hipertrigliceridemia o una hepatopatía córnica y que tuviera un riesgo leve de trombosis. Siguiente, por favor. Ahora, pues, ¿cuáles van a ser las contraindicaciones? Ya lo estuvimos viendo a lo largo, pues, de mi parte, pero pues aquí vamos a hacer un resumen. No vamos a aplicar la terapia hormonal en pacientes con cáncer de mama, condiciones malignas dependientes de estrógenos, un sangrado uterino anormal de causa desconocida, hiperplasia endometrial que no haya sido tratada, tromboembolismo venoso idiopático previo, enfermedad tromboembolítica arterial, cardiopatía isquémica, enfermedad hepática aguda, otra vez hipertensión arterial que no esté controlada, hipersensibilidad a los excipientes y porfiria cutánea. Algo curioso es que la porfiria cutánea, de acuerdo con la GPC, es la contraindicación absoluta. No se la vas a poner. Y bueno, también mencionaba, siguiente por favor, que no se recomendaba el uso de hormonas bioidénticas bajo ningún concepto y que los medicamentos no hormonales tienden a ser los mismos a nivel mundial. Ojo, fíjense lo que está diciendo, ponme el anterior, Daniela. Aquí ya estamos empezando con la guerra comercial y el control de los medicamentos en los médicos. ¿Sí me doy a entender? ¿Por qué no se recomienda uso bajo ningún concepto? ¿Cuál es el efecto que menciona este libro de ginecología, quinta edición? ¿Ese Panduro? Sí, ese Panduro. No, se cortó un poquito, doctor. ¿Me repite la pregunta? ¿En qué se basan ellos en que no se recomienda su uso bajo ningún concepto? No lo mencionaba como tal, pero pues yo me imagino que por la composición. ¿Mande? Esa es la GPC y... Ah, ¿eso lo dice la GPC? Ajá. Sí, porque acá entre nosotros yo conozco a todos los autores de abajo y sé que varios de ellos manejan las bioidénticas como su servidor. Esto es muy importante. La guerra comercial es muy importante porque pues es un negocio en la medicina. Los mejores negocios a nivel mundial son las guerras y la medicina, ¿sí? Tener enfermos. Si no tenemos enfermos, pues, lo que vendemos. Ahorita está el negocio de las vacunas. Más de 10,000 millones de vacunas se van a producir y se van a empezar a aplicar. Imagínense el negociazo. Somos 7,000 millones de seres humanos, de terrícolas. Pero bueno, no todo lo que brilla es oro, ¿eh? Por eso es muy importante que ustedes, los productos que tengan a la mano, de acuerdo a COFEPRIS, ¿sí? Y el FDA. FDA es en Norteamérica y en México se llama COFEPRIS. No porque la FDA diga que no va a ser no. En su país, aquí quién sabe. Les voy a poner un ejemplo. Uno de mis maestros que les enseñé la fotografía, cuando estábamos hablando de colposcopía, el maestro Yale de Landeros, que se trajo de contrabando de París, junto con el médico militar, ahorita no me acuerdo su nombre, se trajeron de contrabando en los años 50 los colposcopios y empezaron a manejar en la clínica de displasias en el Hospital Militar en la Ciudad de México y aquí en el Hospital Fray Antonio Alcalde, antiguo Hospital Civil, ¿sí?
La colposcopía, la FDA decía, eso está contraindicado, no sirve para nada, es pura mentira. Ya cuando vieron con el tiempo que Latinoamérica y Europa no les hizo caso y vio que la incidencia de cáncer cervicuterino empezaron a disminuir por detectar oportunamente las lesiones precancerosas o lesiones premalignas, ¿sí? Entonces dijeron, ya en los años 70, gracias al microscopio electrónico, y como a los 80 y más o menos dijeron, adelante, sí es buena la colposcopía, ya la vamos a hacer también nosotros en Norteamérica. Entonces, pues es que desgraciadamente la medicina la manejan los grandes empresarios y los políticos, desgraciadamente manejan a veces la atención médica de los seres humanos. Yo siempre les digo, en cada semestre, ustedes analicen lo mejor que le pueden brindar a su paciente en este momento. Y si está autorizado por COFEPRIS, es porque ya pasó por muchos análisis y exámenes, ¿sí? Utilícenlo. Nosotros cuando empezamos a manejar estas hormonas bioidénticas, apenas empezaban los trámites hace 10 años con COFEPRIS. ¿Y saben qué nos decían? Parte porque nos invitaban, teníamos el contacto con los dueños de esas empresas y son extranjeros, que pasaban a los laboratorios de Baja California Sur, ahí tenían los principales laboratorios, llegaban con el dedito así, agarrar la pared y los escritorios, está sucio, te cerramos. ¿Eso qué tiene que ver con el producto? Ya entraron al área donde se está fabricando el producto. Entonces es una guerra comercial. No nos vamos a meter en esto, simplemente yo les digo, valoren siempre bien lo que tengan a la mano, estudienlo, y lo mejor que pueda tratar el paciente, como dijo ahorita su compañera Daniela, y como les he dicho, y los han dicho ustedes, que tenga menos efectos secundarios y que la paciente diga, me siento bien. Eso es el mejor tratamiento del mundo mundial para esa paciente. ¿Sale? Adelante. Ok, buenas tardes. Yo soy Mónica Ramírez y ahora vamos a ver lo que son los esquemas hormonales. Si recuerdan, ya mis compañeros del equipo anterior estuvieron hablando mucho de lo que son los esquemas hormonales, pero como tal no los habíamos visto cuáles son, en qué consisten, de qué se conforman. Asimismo, también mi compañera Dani ya nos estuvo hablando de ellos y nada más aquí vamos a resumir en qué consisten estos, ¿no? Bueno, si recuerdan en las diapositivas pasadas de mi compañera, pues ya habíamos hablado tanto de la terapia cíclica, la cíclica combinada, la cíclica de ciclo largo, la combinada y la intermitente, que son estas básicamente las que tenemos. Y bueno, en sí, a manera de resumen, la duración de estas, mencionaba justamente la GPC, la duración de los estrógenos o progestágenos, nos va a ayudar a identificar el tipo o esquema de terapia hormonal. Y aquí lo tenemos. Bueno, la terapia cíclica básicamente consiste en estrógenos del 1 al 25 día, más progestágenos los últimos 10 a 14 días de haber iniciado con estrógenos. La terapia cíclica combinada consiste en estrógenos igual de 1 a 25 días y progestágenos de 1 a 25 días con estrógenos. La continua cíclica de ciclo largo consiste en el uso de estrógenos diariamente y progestágeno únicamente 14 días durante 2 a 6 meses durante ese periodo de tiempo. La continua combinada, esta consiste en estrógeno y progestágeno diariamente y en esta no hay ningún descanso. Y la intermitente combinada, que consiste en estrógenos diariamente más progestágenos 3 días, con 3 días y 3 de descanso. Es decir, 3 días se lo van a tomar, 3 días no, otros 3 sí y otros 3 no. Si no hay dudas, pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, ahora sí otro tema. Es el síndrome vasomotor. Igual ya nos estuvieron hablando un poquito de lo que consiste este síndrome en la exposición pasada de climaterio, pero aquí la vamos a abarcar un poquito más. No para explicarla mejor, ni mucho menos, sino para que pues ya nos quede más claro, pero nos vamos a enfocar un poquito más en lo que es el tratamiento. Bueno, el síndrome vasomotor, que también se determina o se llama inestabilidad vasomotora o disfunción termorreguladora, es aquella sensación repentina y súbita de intenso calor, lo que conocemos como bochornos. No sé si
estén familiarizados con ese término, yo creo que sí. El enrojecimiento de la parte superior del tronco, especialmente en tórax y cara, y la sudoración e intensidad variable que puede preceder a sensación de escalofríos. Ahorita vamos a explicar por qué sucede eso, ¿no? Y bueno, un poquito de datos epidemiológicos que nos brindaba el libro de Panduro. Tenemos que ocurre en el 70% de las mujeres. 25% de todos estos casos llegan a ser intensos. Alrededor del 80% de las mujeres que tienen este síndrome vasomotor dura más de un año, puede durar más de un año. Y alrededor del 10 al 20% de los casos dura o aparece posterior a los 70 años de edad. Y el pico de incidencia que tenemos en estas femeninas es de los 52 a los 54 años de edad. Entonces, si no hay dudas aquí, pasamos a la siguiente diapositiva. Y bueno, ¿por qué suceden? Esto igual ya les comentaba, ya lo habían explicado, pero hay que darle una recapitulada muy resumida. Bueno, tenemos que, como sabemos, la información térmica está integrada en el cerebro, siendo el hipotálamo, como lo vemos señalado en el esquema, el centro de control de la termorregulación como tal, ¿no? Y asimismo, en nuestro cuerpo, pues tenemos sensores térmicos que se encuentran tanto en la piel, en el tronco corporal y en el sistema nervioso central propiamente. Y bueno, la temperatura, normalmente en cualquier cuerpo, sea masculino, sea femenino, está regulada para permanecer en un umbral. Pero, sin embargo, cuando estamos en esta etapa de la menopausia, pues ya sabemos que se caracteriza por esta típica caída de estrógenos. Y bueno, esta caída de estrógenos también va a regular directa o indirectamente esta termorregulación, porque los estrógenos también regulan lo que es estos neurotransmisores que son la serotonina y la norepinefrina, causando vasodilatación o vasoconstricción. Y es por eso que sucede tanto la sudoración como los escalofríos. No sé si me doy a entender con esto, pero si tienen alguna duda pueden interrumpirme. Y bueno, entonces pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, como tal, el tratamiento del que también ya nos estuvieron hablando un poquito más es que tenemos la terapia hormonal o la secuencial continua, que son como las de elección, por así decirlo. Este tipo de terapia o tratamiento reduce del 70 al 80% de los síntomas, entonces podemos decir que es bastante bueno. Aquí tenemos un estudio que se hizo, lo tomé de Panduro, la tabla que tenemos del lado derecho. Aquí nos habla que los estrógenos equinos conjugados, del que ya nos hablaba el doctor, en dosis de 0.625, mostró una reducción de los síntomas de hasta el 94%. Entonces esto nos habla de que es un tratamiento o una terapia pues bastante buena. También con el 17B estradol, administrado por vía oral, también tenemos ahí el porcentaje de reducción de los síntomas de acuerdo a las dosis administradas, y del 17 beta estradol también, pero con una aplicación o una vía de administración transdérmica. Y pues eso nada más para que recordaran. Aquí también les puse la tablita de cómo es el tratamiento de los esquemas hormonales, que ya les puse en mi primera diapositiva. ¿Le das a la siguiente? Y bueno, ¿en qué casos no se va a dar terapia hormonal? Ay, no, esta no es la diapositiva, perdónenme. Bueno, estas son algunas de las alternativas. No sé por qué le puse cuando no se da, pero en algunas de las... aquí vienen, perdón. Vienen, si la paciente no desea tomar una terapia hormonal por alguna razón, la que sea, ya lo había mencionado también el doctor, es muy importante cuáles son básicamente pues no tanto las necesidades, porque si nosotros sabemos que la terapia hormonal es su mejor opción, pero la paciente se resiste a tomarlas, pues no es como que la podamos obligar a que se acople a una terapia hormonal. Entonces, si la paciente no lo desea, pues no se lo vamos a dar, y para eso tenemos otras alternativas. Si existe una contraindicación médica, si hay alternativas específicas indicadas o si el riesgo es mayor que el beneficio.
¿Y cuáles son estas alternativas? Pues bueno, tenemos fármacos como los vemos aquí en su lado izquierdo, o la fitoterapia, que ya nos estuvo hablando un poquito de eso José Luis. No sé si tengan dudas con esto. Si no, pasamos a la siguiente. Y bueno, en cuanto al síndrome genitourinario, le das a la siguiente. También ya nos estuvieron hablando de esto, que es como un sinónimo de lo que es la atrofia genital, vaginal o urogenital. Y bueno, esta consiste en los síntomas vulvovaginales y vesicouretrales que surgen a consecuencia de cambios epiteliales producidos por la caída de los estrógenos, tan característica que ya venimos hablando. Y bueno, se caracteriza principalmente de resequedad vaginal, escozor, dispareunia, disuria, ardor uretral y incontinencia urinaria. Siguiente. Bueno, también además de los síntomas que ya mencionamos en la diapositiva pasada, pues pueden aparecer todos estos que ven en esta que parece ser una flor, pero no lo es, y nos habla solamente de todos los síntomas que la paciente nos puede llegar a referir. Y bueno, el diagnóstico también, aparte de lo que nos va a decir nuestra paciente, cuando le hagamos preguntas o cuando ella nos refiera qué es todo lo que está sintiendo, pues también lo vamos a ver en la exploración física, con la pérdida de vello púbico, la pérdida de la elasticidad de la piel vulvar, turgencia vulvar, que también se pierde esta turgencia, el estrechamiento del introito, la resequedad vestibular, la retracción de los labios menores y la fusión que puede llegar a presentarse de los labios mayores. Entonces, todo esto nos está hablando de, pues, esta pérdida de estrógenos que está teniendo la paciente en esta etapa de su vida, ¿no? Así también, pues, tenemos que el pH vaginal al inicio de esta etapa, pues podemos llegar a encontrarlo de 3.5 a 5 y ya pues en una etapa más tardía puede llegar a presentarse de 5.5 a 6.8. También nos habla de que puede llegar a presentarse un índice de madurez celular, que es lo que podemos llegar a observar, y las células parabasales, que también nos van a ayudar a establecer un diagnóstico. Le das a la siguiente. Y bueno, el tratamiento aquí, principalmente lo que mencionaba el libro de Panduro, es que como ya lo vimos, como ya lo mencionó también mi compañera Dani, y asimismo como ya se los mencioné yo en el tratamiento para el síndrome vasomotor, pues los estrógenos, ¿no? Si aquí tenemos una caída de estrógenos, pues ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues estrógenos, ¿no? Es lo que la paciente necesita para poder, pues llevar con un poquito mejor calidad de vida durante esta etapa de su vida. Y bueno, como lo vemos aquí, este es el tratamiento de elección. Tenemos que para se utilizan las dosis bajas y es por ello que los síntomas se reducen, los síntomas de vejiga hiperactiva y las infecciones recurrentes de las vías urinarias. Y asimismo también tenemos los lubricantes de policarbofilo con base de agua. Estos se utilizan 3 veces por semana durante 12 semanas. Con estos, lo que nosotros vamos a ver es que va a haber un aumento de la lubricación vaginal, una mejora de la elasticidad y también una mejora del pH vaginal, que como ya vimos, se puede llegar a encontrar alterado y pues es algo meramente normal, pero pues no por eso vamos a dejarlo pasar, tenemos que hacer algo por nuestras pacientes, ¿no? Y bueno, hablando un poquito más de los lubricantes, aquí especialmente pues no vamos a tener ningún cambio epitelial en citología, ¿no? No nos van a ayudar mucho ahí. Y pues le das a la siguiente. Esto lo van a explicar un poquito más adelante mis compañeros, vamos a ver los, ¿cómo se llaman estos cuadritos? Algoritmos. Los vamos a explicar un poquito adelante, porque si se fijan, ahí nos habla tanto del manejo que va a llevar nuestra paciente, ya sea si tiene síndrome vasomotor o urogenital, que son los dos que acabamos de ver. ¿Alguna duda en cuanto a esto? Ninguna, Moni. Ok, entonces continuamos. Gracias. Pues muy bien, yo soy Isa Jauregui y les voy a hablar de la terapia hormonal sistémica. ¿Me puedes dar al siguiente, por favor? Esta pues, no se recomienda en síntomas con mujeres con síntomas vaginales aislados. Este tipo de terapia puede mejorar el porcentaje de células superficiales, reducen el porcentaje de células basales, reducen la severidad de los síntomas hasta en un 56%, normalizan la histología vaginal y el pH, además de que su eficacia persiste durante 2 años. Nos marca un complejo
llamado complejo de estrógenos selectivos de tejido, abreviado TSS, que combina el basedoxifeno, abreviado BZA, y los estrógenos equinos conjugados. Los planteados esquemas. Uno donde se administran 20 miligramos de besodoxifeno y otro donde se aplican igual 20 miligramos de basedoxifeno y 0.625 miligramos de estrógenos equinos conjugados. Pero antagoniza los efectos estimulantes sobre el endometrio y la glándula mamaria. Siguiente, por favor. En cuanto a la terapia de estrógeno local, siguiente. Esta mejora la satisfacción sexual, ya que mejora la lubricación, aumenta el flujo sanguíneo y aumenta la sensibilidad vaginal. Esta es la terapia más eficaz para el tratamiento de los síntomas. En el caso del cáncer de mama dependiente de estrógenos, se puede iniciar con un tratamiento normal, pero se pueden utilizar estrógenos vaginales a dosis bajas, posteriormente a un consentimiento informado. En cuanto a la atrofia vaginal sintomática, se pueden dar dosis bajas de estrógeno durante el tiempo que sea necesario, dependiendo de la presencia de los síntomas. Siguiente, por favor, Pau. Estas son algunas presentaciones de los estrógenos locales. Tenemos, por ejemplo, en forma de óvulos, de crema, de gel o tabletas vía oral. Siguiente. Vamos a pasar al ospemifeno. Siguiente. Este pues ha sido aprobado por la FDA para el tratamiento de la dispareunia de moderada a grave. Es la primera alternativa oral no hormonal para el síndrome genitourinario de la menopausia. A dosis de 60 miligramos mostró reducción significativa de los síntomas de dispareunia y sequedad vaginal. Mejora significativamente el índice de maduración y el pH vaginal y reduce la dispareunia. La eficacia se mantuvo en más del 93% de los pacientes durante el primer año. Y la sequedad a largo plazo de los ospemifeno, la seguridad a largo plazo del ospemifeno hasta el año no mostró ningún efecto adverso clínico significativo sobre el endometrio. Siguiente, Pau. En cuanto a los andrógenos, siguiente. Se puede utilizar la dehidroepiandrosterona, abreviada DHEA, de forma vaginal. Este mejora las puntuaciones del índice de maduración vaginal, disminuye el pH vaginal y disminuye la dispareunia en 7 días. Además, alivia la atrofia vulvovaginal asociada con la disfunción sexual, ya que conduce a mejoras en el deseo sexual, excitación y el orgasmo. Además de que pues, no se han mostrado rangos significativamente elevados en cuanto a sus niveles sistémicos, o sea que solo tiene una absorción local. Sí, este medicamento, como les mencionaba, puede combinar con la testosterona, ¿sí? Y es como les dije ayer, el marido le va a correr a la mujer en lugar de que la mujer le corra al marido. Adelante. Y pues nos plantaba dos presentaciones, la testosterona, pero esta que no estaba disponible en México, y la DHEA como prasterona, en dosis de 3.25 a 13 miligramos por vía vaginal diariamente. Aquí la dosis es muy alta, ¿eh? Esta dosis es muy alta de testosterona. No está disponible, sí está disponible, pero en tabletas. Ahorita las nuevas empresas de biotecnología están manejando dosis más bajas. Esas dosis son para masculino, porque si no al rato va a andar bien velluda. O sea, manéjale 20 miligramos aproximadamente, ¿sí? O 25 cuando mucho, adelante. Ahora vamos a pasar al láser. Pasa al siguiente, por favor. Este pues es un láser de dióxido de carbono, el cual estimula la producción de colágeno y el cual va a mejorar el tejido vaginal, haciéndolo más firme y elástico. Este muestra una mejoría significativa, ya que, por ejemplo, la fuerza del suelo pélvico mejora hasta en un 76.6% de los casos y la satisfacción de las relaciones sexuales mejora hasta en un 70% de los casos. Este no presenta ningún dolor y se trata de un tratamiento seguro y efectivo que es tolerable sin dolor. Siguiente. Además de que es muy seguro y eficaz. Esto para el tratamiento de los síntomas vulvares, vaginales y urinarios, resultando en una mejor función sexual. Es una nueva herramienta para tratar el síndrome genitourinario en la menopausia. Sí, pero aquí, por favor, Isaac, esta es la novedad que se maneja ahorita dentro de la medicina basada en evidencias, pero vuelvo a lo mismo. El láser te va a regenerar el epitelio, sí, va a jalar colágeno del cuerpo porque hay una tormenta de citoquinas ahí por la agresión que está manejando el láser. Pero recuerden, sí, que el ovario es el único productor de andrógenos, es el único productor de estrógenos y de progesterona.
tenemos que valorar qué porcentaje vamos a manejar de terapia hormonal, ya sea vía oral, ya sea transdérmica, ya sea inyectada, ¿sí? Junto con el tratamiento del láser, que le va a mejorar su vida sexual activa, claro, pero el láser no es todo. Además, acuérdense bien de la fisiología, ¿sí? Adelante. Y eso sería todo. Pasando a lo que es la seguridad de la terapia hormonal, esto lo incluye la GPC de 2013. Nos menciona que una terapia hormonal aumenta el riesgo en pacientes mayores de 60 años de eventos coronarios. Pero aquí es importante considerar que estos riesgos van a ser individuales en base a la historia clínica previa de la paciente y a sus comorbilidades. En caso de que se presente una menopausia prematura en una paciente menor de 40 años, esta presenta un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, metabólica y ósea. En estos casos debe ofrecerse la terapia hormonal durante el tiempo necesario para llegar a la edad promedio, alrededor de los 50 años, y pues tratar de reducir este riesgo justamente. En cuanto a la seguridad de acuerdo a la dosis estándar y las dosis bajas con o sin progesterona tienen la misma eficacia sobre las manifestaciones clínicas de peri- o posmenopausia. Es por eso que se recomienda el uso de dosis bajas de terapia hormonal, ya que estas se consideran útiles para el control de manifestaciones clínicas de la peri- y posmenopausia. En la GPC nos mencionaba estas dosis de estrógenos conjugados orales de 0.3 gramos por día, y en el caso del 17-beta-estradiol, este podía administrarse ya sea por vía oral o por vía transdérmica. En la vía oral, la dosis era de 0.5 a 1 miligramo y en la transdérmica de 25 microgramos. De acuerdo a la duración, esta no tiene razones suficientes para limitarse en cuanto a duración, pero sí es importante considerar que la terapia hormonal va a ser individualizada según el perfil clínico de la paciente, valorando el riesgo y beneficio que tenga la terapia hormonal en esta y determinando la duración y la dosis de la misma. Nos mencionan también que una terapia hormonal combinada que se administra por vía oral tendrá una mayor incidencia de cáncer de mama, evento cerebrovascular y enfermedades cardiovasculares, así como la presencia de eventos trombóticos. Esto en comparación con el uso de estrógenos a solo 3 años de uso. Se aconseja que la terapia hormonal combinada por vía oral se emplee en un periodo menor de 3 años. Por su parte, la terapia estrogénica simple tiene mayor seguridad. En esta se puede emplear hasta por 7 años, especialmente las dos, ya que estas el uso puede prolongar. La dosis y la duración van a variar de paciente a paciente y se recomienda la administración por periodos cortos de meses a años. Sin embargo, ante esta terapia, los síntomas vasomotores tienen una recurrencia de hasta el 50%. La terapia local va a ser eficaz, la sintomatología se ubique en el urogenital. Se justifica el uso de terapia hormonal por más de 5 años en casos de recidiva sintomatológica con afección en la calidad de vida de la mujer, así como en mujeres menores de 60 años con indicaciones y dosis bajas y que presenten un perfil de bajo riesgo para eventos trombóticos, EBC y cáncer de mama. La seguridad de acuerdo a la vía de administración nos indica que la administración por vía transdérmica se puede prescribir a dosis más bajas sin que presente aumento en triglicéridos ni cambios en los factores de coagulación, así como no se asocia a enfermedad de vía biliar. El único inconveniente con esto es que no va a aumentar el HDL. En pacientes con síndrome de climaterio que sean portadoras de HTA que presenten hipertrigliceridemia y hepatopatía crónica se puede emplear la vía transdérmica, y la terapia hormonal estrogénica oral muestra un mayor riesgo de tromboembolismo de casi 4 veces más e incremento de lípidos sanguíneos. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Esto es muy importante que ustedes descarguen en su teléfono celular o en alguno de sus aparatos la guía práctica clínica que maneja el sector federal, y así van a tener poco a poco teniendo una guía, y de acuerdo a las empresas que nos manejan ese tipo de medicamentos es lo que vamos a empezar a nosotros tener una gran pericia para llevar a cabo cuando vamos a manejar ese tipo de medicamentos y terapia hormonal. Adelante, Ana Paula. Ok, si no tienen dudas, los dejo con mi compañera Isabel.
Ok, yo soy Isela Contreras y les voy a hablar acerca de los efectos adversos de estos medicamentos. ¿Le das, por favor? Bueno, primeramente, antes de iniciar una terapia hormonal, tenemos que tomar en cuenta ciertos factores. Esto es decir, si es favorable o no darle a la paciente esta terapia. Como por ejemplo, vamos a tener que hacer varias cosas antes de pensar en dar este tipo de medicamento. Primeramente, vamos a tener que informarle a la paciente acerca de todos los riesgos posibles a los cuales va a estar expuesto al momento de tomar o iniciar esta terapia, y vamos a tener que tomar en cuenta de igual manera las contraindicaciones que presentan estos mismos medicamentos, así como los beneficios que pueden llegar a presentarse en estos mismos pacientes. Va a ser necesario hacer una valoración clínica antes de dar estos medicamentos, y vamos a necesitar tener consentimiento de la paciente. Además, vamos a tener que prestarle atención a los factores de riesgo cardiovasculares, y pues estos van a ser únicamente indicados en caso de las pacientes que presentan menopausia temprana o lo que es una insuficiencia ovárica. Y es importante tomar en cuenta que este tipo de tratamiento no va a ser utilizado en mujeres mayores de 60 años, y únicamente va a ser utilizado en caso de que de que los beneficios sean mayores sobre los riesgos. ¿Le das, por favor, Paula? ¿En qué casos no vamos a dar el tratamiento hormonal? Pues en estos pacientes no se van a recibir este tipo de tratamiento en caso de que tengan obesidad, un alto riesgo de tromboembolismo venoso, mutaciones protrombóticas, en caso de que la paciente presente lo que es tabaquismo o tromboembolismo. ¿Le das, por favor? Y entre los efectos adversos de la terapia hormonal, ¿le das, porfis? Vamos a encontrar nada más lo que son, dale a todos porfis, lo que es el cáncer de mama, los accidentes cerebrovasculares, los eventos tromboembóticos y los accidentes cardiovasculares. Estos van a ser los 4 principales efectos adversos que se van a llegar a presentar en los pacientes al momento de tomar una terapia hormonal. ¿Le das, porfis? Y los pacientes que van a presentar un mayor riesgo al momento de tomar este tipo de medicamento van a ser aquellos pacientes, bueno, vamos a tener que tomar en cuenta aquellos pacientes que sean mayores de 60 años, por eso se recomienda que ellos no tomen este tipo de tratamiento, o la edad de la menopausia como tal. Si tuvo uso previo de hormonas de tipo para tratarlo, cuál fue la vía de administración, la dosis y tipo que tuvieron, y si la paciente presenta ciertas condiciones médicas como por ejemplo, eventos trombolíticos, y el tiempo transcurrido desde la menopausia y cuál fue la causa de la menopausia. ¿Le das, por favor, Paula? Para utilizar vamos a tener que sí va a haber pacientes en los que sí va a ser indicado, como por ejemplo, se va a recomendar el uso de esto según la GPC en aquellos pacientes que presentan un riesgo de la terapia farmacológica durante el climaterio, y su uso va a ser ideal en aquellas personas, como ya les mencioné, menores de 60 años, mayores de 60 años no se les va a dar este medicamento nunca. Se va a tomar en cuenta, o va a ser ideal cuando el motivo de la consulta sea pues para este tipo, y vamos a ver que no repercute en la calidad de vida de la paciente, es decir, que los beneficios sobrepasen los riesgos, ¿sale? Y pues que la paciente esté de acuerdo con que dio su consentimiento completo y haya aceptado el tratamiento. ¿Le das, por favor? Y como ya les mencioné, pues va a haber unos riesgos mayores que vamos a encontrar en el uso de este tipo de terapia, como por ejemplo lo que es la hiperplasia o el cáncer de endometrio, que va a ser uno de los principales que se va a presentar también, y pues esta va a aumentar. Este riesgo aumenta conforme se aumenta la dosis y el uso de este mismo medicamento, especialmente con lo que son la terapia hormonal con estrógenos. Y menciona que el uso de más de un año de este tipo de terapia de estrógenos va a aumentar lo que es la hiperplasia y el cáncer de endometrio. ¿Ok? ¿Le das, por favor? En el caso del cáncer de mama, pues esta va a ser inducida en parte por lo que es la utilización de lo que es la terapia hormonal combinada, y se representa o se encuentra más activo cuando su uso es de entre los 3 a los 5 años. Entonces va a ser necesario que la paciente vaya con el médico a revisiones para ver si tiene una masa. Y mencionaba que el principal terapia hormonal combinada que
provoca esta enfermedad o este cáncer de mama va a ser lo que es el acetato de medroxiprogesterona. Entonces, este es la terapia hormonal principal que provoca este tipo de cáncer. Además, también puede ser provocado por otro tipo hormonal estrogénico simple, que es pero cuando su uso es mayor por más de 7 años, perdón. ¿Le das, por favor? De igual manera, en el cáncer de mama, pues el riesgo de va a disminuir o va a aumentar conforme los que se van a utilizar, como por ejemplo en el caso de los estrógenos y la tibolona, estos van a ser los principales también que van a provocar, seguidos del que ya les había dicho, para provocar lo que es cáncer de mama, y esto se debe a que pues va a aumentar los niveles de progestinas y como ya les mencioné, el principal que va a provocar va a ser el acetato de medroxiprogesterona y el noretidronal levonorgestrel. Y pues en estos pacientes, como ya les mencioné, va a ser necesario que tenga citas frecuentes con su médico para consultar para ver si no tiene la presencia de masas en las mamas o algún otro factor que nos indique que tiene cáncer de mama, y va a ser necesario realizarle lo que son las mastografías, ya sea de manera anual o bimanual. Perdón por tanto ruido. ¿Le das porfis? En cuanto al riesgo del tromboembolismo, pues básicamente terapia hormonal va a ser provocada por dos tipos de terapia hormonal, ya sea por la vía oral o la transdérmica. En el caso de la vía oral, pues esta va a aumentar el riesgo de tromboembolismo, esta va a ser mayor y pues va a aumentar el riesgo con cualquier tipo de terapia hormonal, y se va a aumentar especialmente con el uso mayor a 1 año. Y en el caso de la transdérmica, pues va a disminuir estos por medio de que, ya que va a evitar el efecto hepático de primer paso, va a incrementar lo que es los triglicéridos y va a presentarse un menor riesgo de tromboembolismo con por la vía transdérmica. También va a disminuir el líbido y va a provocar va a disminuir los efectos gastrointestinales en cambio de los de la vía oral. Ay, espérense bien. Creo que ya, ok. Y igual manera, pues, va a disminuir sus efectos sobre lo que es la proteína C reactiva. Hay mucho ruido, ¿le das, por favor? Ok, de igual manera, pues vamos a ver que al momento de utilizar lo que son las terapias hormonal, pues va a existir un mayor riesgo cardiovascular. Esto va a ser en las mujeres mayores a 60 años de nuevo. Esto va a ser después de 10 años después de la menopausia, y también va a incrementarse este riesgo cardiovascular al utilizar el tratamiento hormonal por más de 6 a 12 meses, provocando lo que es un EBC, un tromboembolismo, embolias, cardiopatía isquémica. Y pues de igual manera va a ser tomado pues de vía oral, y lo que va a provocar va a ser que, como ya les mencioné, esta va a ser en menores de 60 años y en los primeros 10 años cuando sí es recomendable utilizarlo, es en menores de 60 años y dentro de los primeros 10 años de la menopausia. Y cuando no es recomendado utilizar terapia hormonal, no se debe de utilizar de manera preventiva, mencionaba la GPC, y no debe utilizarse para prevenir supuestamente lo que es un EBC o una enfermedad cardiovascular. ¿Le das, por favor? Doctor, ¿continuamos o ya hasta la siguiente clase? Es que ya son las 4:02. ¿Cuántas diapositivas te quedan, Isela? La verdad no sé. ¿Puedes fijar, Paula, porfis? A tu parte le quedan... Tienen clase ahorita, ¿verdad? A las 4:30. A tu parte le quedan 3 diapos, Isela, y ya después de ahí pasamos a otro subtema. Es que van a pasar otra vez mis compañeros a decir otra cosa, entonces... Sí, pues lo dejamos para el próximo lunes. Sí, ya para terminar, terminamos el próximo lunes, yo creo que en media hora.